Ok, me parece que ya estamos en vivo. Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan a través de la plataforma de Facebook, lo que es Secalec, y a través de la plataforma de Facebook Live. Quiero agradecer a todos los que nos están acompañando en esta tarde que tenemos esta nueva sección del anecdotario jurídico, donde vamos a estar hablando de la audiencia inicial. ¿Y quién mejor que pues el doctor Faustino Carrillo Ahumada, que nos acompaña y quien saludo en esta tarde? ¿Cómo está, doctor Faustino? Muy buenas noches, tardes, noches. Bien, bien, maestro José Luis Castillo Cerón, aquí a sus órdenes y de todos, en este caso, los interesados en este curso breve. Sobre la audiencia inicial, exactamente. Y pues bueno, yo antes de iniciar quisiera presentar al doctor Faustino, y que pues obviamente va a estar a cargo de este grandioso taller, el anecdotario jurídico de la audiencia inicial. El doctor Faustino Carrillo Ahumada, juez penal de primera instancia, especializado en justicia para adolescentes, violencia de género y tribunal de tratamiento de adicciones, fue juez de control y tribunal de enjuiciamiento penal. Actualmente ya retirado de la función jurisdiccional por jubilación, es presidente y director del CEATSIPE de Sinacantepec AC. Es licenciado en Derecho en el área penal, tiene la maestría en Derecho Penal en la Universidad del Valle de Toluca, así como el doctorado en Ciencias Forenses por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas Campus Toluca. Como ya lo había comentado, fue y fungió como juez penal de primera instancia del Poder Judicial del Estado de México, así como juez de primera instancia especializado en justicia para adolescentes. Es autor de diversos libros, entre ellos El formulario del proceso penal en el Estado de México, Teoría del delito, sistema jurídico penal legal, práctica forense del proceso de justicia para adolescentes y la guía teórica práctica del proceso penal. Y pues la verdad es que hoy nos honra muchísimo con su presencia en esta su casa Secalec, doctor Faustino. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Esperemos que ahora la presentación corresponda precisamente a lo que ya ha dicho el maestro. Es grato saludarlos a todos ustedes. Vamos a tener un buen tiempo para verificar cómo se lleva a cabo lo que sería la audiencia inicial y todos los actos que se tienen que llevar precisamente por todos los actores procesales. Siento y creo que habrá personas que están tomando el día de hoy este curso, que ya conocen lo que sería la audiencia inicial. Otros tantos estarán en vías, de hecho, de hacerlo de tal forma que trataré de ser lo más explícito que se pueda, pero desde luego también procuraré que todos ustedes puedan llevarse algo positivo para que el día de mañana esto les sirva precisamente para su actividad profesional. Sí le pediría al maestro José Luis Castillo Cerón que me haga favor de poner en pantalla la presentación que he preparado para cada uno de ustedes y que en su momento se las haga en este caso llegar, correspondiente precisamente a esta sesión. Si la tenemos a la mano, maestro José Luis Castillo Cerón. Sí, maestro, ya se está compartiendo. Muchas gracias. Como ven, el inicio es precisamente lo que sería la audiencia inicial. Hablaremos de lo que son las generalidades, en este caso, del sistema penal adversarial local, como son el control de la detención y la formulación, en este caso, de la imputación. Le iremos pasando a lo que sería las transparencias. Fíjense ustedes qué importante es y va a ser que nosotros, en principio, podamos saber cuáles son los principios que rigen al proceso penal acusatorio y oral. Estos principios van a regir todo el proceso penal y están previstos en el artículo 20, en el apartado A, en su párrafo primero. Y se refieren concretamente a lo que es la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación, que son los principios que indudablemente van a regir este proceso. ¿A qué se refiere en este caso la publicidad? Y ya veremos también si si estos tienen excepciones. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso de el principio de publicidad.
Este principio se refiere concretamente a la posibilidad que tiene cualquier persona de estar presente en cualquier audiencia del proceso. Es decir, que las audiencias son públicas. Este principio ha sido considerado por el régimen internacional de los derechos humanos como una garantía judicial en el proceso penal. Ninguna persona, eso sí, podrá grabar o transmitir las audiencias. Sin embargo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece la forma, la obligación de notificar precisamente al tribunal de su asistencia y al juez en el momento de la audiencia, pero sobre todo se establece la forma en que se va a poder hacer, en este caso, llegar a las partes y actores procesales de la videograbación que en todo caso pudiera haberse recabado. Hay excepciones a este principio de publicidad, pareciera que no las hay, pero todos los que estamos aquí presentes quizá hemos padecido el día de ahora con lo que fue precisamente la epidemia COVID-19. ¿Eso qué fue lo que provocó? Que se restringiera precisamente lo que era el acceso a la sala de audiencias a las personas que normalmente acudían a observar, verificar y ver cómo se llevaba una audiencia, de tal manera que solamente se requirió en algunos lugares, si eran varios abogados, que solamente estuviera uno presente, si eran varios agentes del Ministerio Público, que solo estuviera uno presente, si eran varios asesores jurídicos, que solo estuviera uno presente, el juez o auxiliar, y lo que era, en el caso del área de seguridad, el detenido o los detenidos. Y se restringió el acceso precisamente al público para evitar cualquier contagio. Entonces hubo una excepción precisamente por el caso de urgencia en que se ha encontrado nuestro país derivado de esa pandemia. Luego tenemos el principio de contradicción. Este principio también es importante. ¿Por qué es importante el principio de contradicción? Este principio se refiere a que las partes pueden conocer, controvertir y confrontar los medios de prueba y también oponerse a cualquier petición y alegato de la contraparte. Por ello, el juez en las audiencias les dará el uso de la voz a cada parte procesal después de haber escuchado la petición de uno o de haber escuchado la petición del otro. Indudablemente que este principio de contradicción también tiene sus excepciones y también están previstas en la propia ley. Yo no sé si alguno de los presentes ya lo ha observado. ¿Qué pasa cuando fallece la víctima, cuando fallece el ofendido, o bien cuando fallece algún testigo, o bien cuando fallece algún perito? La misma ley previene con toda claridad qué se hace en esos casos. Se puede incorporar en este caso el dato de prueba respecto del contenido y ahora ya como medio de prueba mediante la lectura en lo conducente. Ha habido muchas oposiciones precisamente en torno a esa forma de incorporación, porque el defensor básicamente es el que señala ya dentro de lo que es el juicio que esa incorporación es ilegal y lo es precisamente porque no se sometió al principio, en este caso, de contradicción. Evidentemente que hay criterios de carácter jurisprudencial que convalidan precisamente lo que sería ese acto en el cual se incorpora a través de la lectura lo que sería ya sea la testimonial o el informe pericial, y hay otros que se oponen rotundamente precisamente a que éste se incorpore por no cumplirse con ese principio de contradicción. Me voy a regresar un poco más al principio de publicidad. Con relación al principio de publicidad, con independencia de lo que sería la pandemia que padeció, en este caso nuestro país y padece, también hay otras excepciones a ese principio de publicidad. Y esas excepciones al principio de publicidad están previstas en la propia ley. Otra de ellas es cuando se puede afectar la integridad de alguna de las partes o de las personas que fueron en este caso citadas. Otro de ellos es cuando se puede ver afectada la seguridad pública o seguridad nacional, en el caso de interrogar a algún testigo que conozca, en este caso, secretos que evidentemente pueden afectar de esa manera. También cuando puede verse revelado
un servicio ya sea particular, comercial, industrial u oficial, y cuando el juez o tribunal estime que es, en este caso, lo más conveniente. Indudablemente, también en los casos en que se afecta el interés superior del niño o bien, en este caso, de la niña, que son las excepciones al principio de publicidad. Con relación al principio de contradicción, y es básico que nosotros tengamos presentes estos principios, porque estos principios van a regir durante toda la etapa del proceso, como lo dije en un inicio. Este principio de contradicción se refiere a que las partes, como ya lo mencioné, pueden conocer, controvertir y confrontar los medios de prueba y también oponerse precisamente a cualquier petición o alegato de su contraparte. Solamente en el caso que ya les expuse es donde puede verse afectado. Tenemos otro principio que sería el principio de continuidad. Este principio de continuidad se refiere concretamente a que la audiencia deberá llevarse a cabo en un solo día y en su caso, o cuando no sea viable, se podrá concluir en diversos actos procesales, pero deben de ser subsecuentes. Este principio, ¿qué es lo que busca? Permitir que la autoridad jurisdiccional escuche la información de manera conjunta con el fin de tener claridad al momento de emitir, en este caso, su resolución. También tiene excepciones, precisamente este principio. Y, por ejemplo, las vamos a ir encontrando en las siguientes. En la audiencia inicial, aunque se trata de un solo acto, esta se puede suspender y se puede segmentar. ¿En qué casos? Cuando la persona haya decidido acogerse a la prórroga del plazo constitucional. En este caso, puede suspenderse para la incorporación posterior de los datos o medios de prueba. Por otra parte, en muchas ocasiones también se ha suscitado de que no se cuenta con lo que sería un defensor que pueda hacer elección, en este caso del imputado, y para garantizar su derecho de defensa, se suspende el acto hasta que éste comparezca, en este caso, a la sala de audiencias, aceptar y protestar el cargo que se le ha conferido. También encontramos en otras etapas que también pueden suspenderse. El caso es cuando no han comparecido los testigos, peritos o bien los intérpretes, que hace imposible que se pueda llevar a cabo el acto respectivo. Se puede dar también por alguna catástrofe o algún hecho extraordinario. Fíjense que eso sí ocurre y sí sucede. Desempeñando yo la función jurisdiccional como juez de control en el Distrito Judicial de Lerma, y precisamente cuando íbamos a celebrar una audiencia de prórroga dentro del plazo constitucional, se inundó el área donde se encuentra la subestación, que es precisamente la que abastece de luz al edificio cuando, en este caso, se suspende el servicio. Esta se inunda y evidentemente nos coloca en riesgo. ¿Qué fue lo que se hizo ahí? En este caso, pues nos desalojaron a todos los servidores públicos que estábamos en el interior de este edificio, y en lo que se verificaba qué es lo que se iba a llevar a cabo, pues todas las audiencias estaban suspendidas. Ya de ahí se me indicó que eligiera alguna sede jurisdiccional alterna y distinta porque no se iba a volver a ocupar el edificio. El asunto era un asunto relevante. Yo consideré que lo más apropiado, aunque estaba Tenango del Valle cerca y también estaba cerca Almoloya de Juárez, por la naturaleza del asunto, pues era viable mejor llevarlo a cabo en Almoloya de Juárez con las seguridades debidas al caso, ya que consideré yo que había un poco más de seguridad. Y ahí nos trasladamos precisamente a ese lugar a continuar con el desarrollo de la audiencia de prórroga del plazo constitucional. No la iniciamos a la hora que estaba programada, por lo mismo de que teníamos esa contingencia, pero sí resolvimos el asunto dentro del término constitucional. De igual manera, tenemos el principio, en este caso, de continuidad. La idea del principio de continuidad es que las audiencias se lleven, creo que ya lo mencioné, ¿verdad? El principio de continuidad, de manera sucesiva, que no se interrumpan. Y el principio, en este caso de inmediación, este principio
también es importante y de total importancia. Y yo creo que este es el que ha provocado toda la reforma precisamente del sistema penal acusatorio y oral. Este se refiere concretamente a la necesidad de que el órgano jurisdiccional representado por un juez esté presente en las audiencias. También habrán de estar presentes, en este caso, las partes procesales, pero concretamente se refiere a lo que sería el juez que preside la audiencia, ya que este juez bajo ninguna circunstancia podrá dejar a cargo la audiencia de alguna otra persona. Fíjense, este principio es muy importante y de hecho ha generado diversas controversias. Les voy a explicar cuáles son esas controversias que se generan y que vienen a generar también una excepción. ¿Qué pasa cuando el juez fallece? ¿Qué pasa cuando el juez se enferma? ¿Qué pasa cuando el juez se retira o se jubila o lo retiran? ¿Qué pasa precisamente con ese principio de inmediación? Ya tenemos un juicio avanzado. Evidentemente que lo que establece la ley, que si el juez es aquel que preside la audiencia y debe estar en todos los actos de juicio, lo que pueda desarrollar algún otro juez, pues va a ser motivo de reposición del procedimiento. Sin embargo, ya ha habido pronunciamientos en este caso de tribunales colegiados, donde se han pronunciado que en los casos que precisé, como son enfermedad, muerte, no contemplaron el retiro o alguna otra circunstancia que impida que el juez pueda llevar a cabo el asunto, se podía continuar con él. Desde luego que también surgieron otros criterios, y esos otros criterios lo que han determinado que definitivamente no. El nuevo juez que pudiera acceder a un juicio, evidentemente que lo que practique o haga será nulo y eso provocará la nulidad, en este caso, del procedimiento. Ya esto, de alguna u otra forma, se está tratando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir la jurisprudencia definida que ya va a resolver estos dos temas contradictorios. Otra cosa muy importante que quiero ponerles a su disposición. En las leyes orgánicas de los poderes judiciales de los estados, se previene la facultad que tiene el presidente del Tribunal Superior de Justicia para remover y cambiar de sede a los juzgadores cuando así lo considere conveniente. Esto vale la pena exponerlo, porque esto ha provocado que en uso de la facultad que una ley orgánica e incluso derivada de una constitución local le confiere al presidente del tribunal a través de la función que también realiza como presidente del Consejo de la Judicatura, de remover a los jueces cuando así lo estime pertinente. Esto ha provocado, y yo lo padecí también, varias circunstancias, que los cambien de sede judicial o de distrito judicial. Cuando cambian a un juez de distrito judicial, va a llegar a asumir, en este caso, los asuntos que ha dejado el juez al que va a sustituir. Pero lo que se ha provocado con la finalidad de no trastocar el principio de inmediación es que ese juez regrese a las sedes donde se encontraba y continúe con sus juicios. Evidentemente, no sé de qué lugares provengan los que nos están escuchando el día de hoy, pero en el Estado de México hay distancias largas. Yo no sé si conocen ustedes el Estado de México, hay un distrito judicial que se llama Valle de Bravo y tenemos otro distrito judicial que se llama Chalco, y son totalmente opuestos. Entonces, la distancia que tiene que recorrer el juez para ir a atender sus asuntos a Valle de Bravo y después trasladarse, en este caso a Chalco, pues es considerable. De tal manera que habrá que ponderar si la facultad que tiene el presidente del Tribunal Superior de Justicia puede ser sustituida por un criterio jurisprudencial en el sentido que le obligue a una persona determinada, ya no un juez, sino una persona determinada con el puesto de juez, a desarrollar precisamente su actividad jurisdiccional. ¿Qué opinión tienen ustedes hasta aquí?